Buenas tardes, país. Bienvenido a mis más Opinión Pública. Hoy me siento muy halagada y con mucho deseo de que mi invitado le transmita a usted cuál es la situación actual de República Dominicana con el tema de la migración ilegal de los vecinos nuestros. Me refiero al doctor Manuel Núñez, quien es historiador, poeta, conferencista, profesor, sobre todo que le gusta mucho él, y sobre todo para mí es un oráculo que predestinó todo lo que iba a pasar con esa migración haitiana y lo estamos viendo. Eso será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Manuel, la reunión o la cumbre de expresidente con el presidente actual, Luis Abinader, ha causado mucho comentario, entre ellos lo que dicen que para qué reunirse con los expresidentes que siempre han tenido una especie de tema con el tema haitiano, porque ellos prefieren la regulación como fue impuesta por los Estados Unidos, por la ONU, y sobre todo porque mantienen hasta ahora esa predilección por el tema haitiano. Me gustaría que nos dijera qué tuviste en esta reunión, qué se podía presentar para el país, que sea bueno. Yo creo que la reunión en términos globales fue positiva porque el objetivo del presidente era darle un colofón a lo que fue el Pacto de Nación que se firmó con 28 partidos, con grupos de la sociedad civil, con intelectuales. Y ese Pacto de Nación fue en medio de lo que fue el preámbulo de las elecciones, abandonado por los grandes partidos, por el PLD, que dejó de asistir, por la Fuerza del Pueblo, y eso, en cierto modo, le dio al Pacto de Nación una característica minoritaria, porque todos sabemos que los grandes partidos prácticamente tienen cortado la opinión pública y todo lo que es el electorado. Es decir, que tienen una capacidad de representación grande y que los pequeños partidos que estaban allí presentes, que nunca faltaron, como es el Partido La Unidad Democrática de Luis El Gallo, el partido, estaba el PUN, estaba el Partido Reformista, todos esos partidos pequeños, la Fuerza Nacional Progresista, no tenían la representatividad para dar la impresión de que el liderazgo político de la República Dominicana estaba apoyando ese Pacto de Nación. Ahora, pues, con la reunión con los grandes líderes, se manda un mensaje de unidad importante que es positivo. Sin embargo, debo además decir, porque pecaría de ingenuo si no lo digo, que esos líderes habían tenido una posición muy distinta a la del presidente Abinader. Antes de ir cuando estuvieron en el mando, cuando estuvieron en el mando de la cosa pública, tuvieron posiciones muy contrapuestas a las posiciones que ha sustentado el presidente Abinader,
que ha construido la verja perimetral, que ha mandado un mensaje en términos diplomáticos de que Haití no puede resolver su problema a expensas de la República Dominicana, que no hay solución dominicana al tema haitiano. Ha sido el mensaje diplomático que no ha variado en los 5 años de ejercicio y que ha tratado con estos pujos de darle una solución al tema. En el caso, por ejemplo, del presidente Mejía, sus declaraciones sobre los trabajadores de la agricultura y otros dominios iban en contra justamente de la intención dominicanista, que es la de dominicanizar la mano de obra. Exactamente, en el caso la repatriación. Danilo Medina se empeñó en hacer un proyecto de regularización que le dio nacionalidad dominicana a cientos, a miles de haitianos sin ningún papel, violando todo lo que son las leyes nacionales. Y en el caso de Leonel Fernández, consideró que era más importante construirle una universidad a los haitianos con los dineros públicos del país, en lugar de proteger a la República Dominicana con una verja perimetral. Es decir, que los tres tenían una posición muy contraria a los intereses del país, y quizás el presidente Abinader lo que ha hecho es lavarle un poco la imagen a esta oposición que ha estado en la otra orilla, ¿no? No en el lado precisamente nacional. Esperemos que esto sirva para que los tres, en el tema dominico-haitiano, se mantengan en la cancha de los intereses nacionales. Porque si se elige a un gobierno en la República Dominicana, no es para que cree empleo en Haití, no es para que socorra a los haitianos en las escuelas o en los hospitales, sino para que le dé desarrollo a la República Dominicana y la mantenga independiente de ese problema que ha envenenado, dinamitado su existencia durante muchos años. Yo he oído lo que acaba de decir Ángelo Vázquez, que es el presidente de la antigua orden, que ellos están preparando 1.500.000 dominicanos para ofertarnos como tema para que vayan en auxilio de los principales terratenientes que tienen que ver con el empresariado para suplirles esa mano de obra. ¿Qué usted cree de esta fórmula? Sí, yo pienso que hay un proyecto en los 15 puntos que el presidente enumeró, que han sido el objeto de las reuniones con los miembros del Pacto de Nación, así como con los líderes políticos. El presidente habló de la dominicanización de la agricultura, que emplea más de 1 millón de personas y en un 90% está en manos de haitianos. Y para ello, pues habló de la mecanización, proyecto de mecanización, de dominicanización. Y yo pienso que si tiene la ayuda de la sociedad civil, en este caso, la antigua orden o un grupo de dominicanos organizados que comprendan que el país tiene que dominicanizar la producción de alimentos, que no podemos mantener una dependencia tal que anule la propia existencia de la República Dominicana, que tiene que dominicanizar la construcción, y para ello el presidente habló de la tecnificación de la construcción con la introducción de la construcción de prefabricados, que abarataría los costes de producción y al mismo tiempo
e introduciría una mano de obra mejor pagada y más técnica. Y lo mismo con los servicios. El presidente habló de un 25% de aumento en el campo del turismo, para evitar que el proceso de desnacionalización que arropa todo lo que es la producción en la República Dominicana y que hace que el crecimiento económico de la República Dominicana no beneficie a los dominicanos, porque la gente cree que el sacar a gente de la pobreza es convertirlo en mendigo del Estado para luego convertirlo en rehenes de los grupos políticos que le dan un bono luz, un bono gas, un bono escolar. Es decir, que las personas, en razón de su falta de acceso al empleo, se convierten en asistidos sociales del Estado. La gente cree que sacar a la gente de la pobreza es convertirlo en asistidos sociales. No, la única forma de sacar al dominicano de la pobreza es con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico debe impregnar a todas las capas de la población para hacerlos responsables de su vida y de su desarrollo. Y eso es lo que creo que es fundamental en este caso. Incluso en Punta Cana se están revertiendo esa mano de obra haitiana con mano de obra dominicana después de lo de Rusia. ¿Qué tú piensas de estos revertimientos en el empleo y los obreros en Punta Cana? Yo creo que eso se está dando siempre en la medida en que los haitianos, porque los haitianos ocuparon los empleos del país de manera masiva, impusieron salarios a la baja a un principio y después subieron los salarios. Y subieron los salarios. Ellos no son baratos tampoco. Y además, en términos globales, son más caros porque consumen los servicios, consumen un montón de cosas que la ciudadanía tiene que pagar por ello. Arrabalizan los lugares. Y entonces, evidentemente, que todo esto, pues, en muchos casos, los dominicanos quieren ir, por ejemplo, a Constanza a trabajar en la cosecha de ajo, eran impedidos por los haitianos, que se consideraban dueños de los yacimientos de empleos. Y en la medida en que... ¿Y eso ha variado en este momento? Eso ha variado en la medida en que las medidas que se han tomado, que son medidas, sobre todo las que tienen que ver con los hospitales, que implican que las personas tienen que presentar un documento de identidad, que si están en labores de parto serán atendidas, pero tan pronto logren parir, pues se les despachará a sus países. Eso redujo en más de un 70% la frecuentación en los hospitales, porque en los hospitales están presentes los inspectores de inmigración que van a ver directamente lo que está pasando en la zona. Y al mismo tiempo, como el gobierno habló también de cobrarles, porque el país no puede pagar, ningún país es responsable de los ciudadanos de otro país, eso no puede ser. Haití no es una responsabilidad interna de la República Dominicana. Pero los representantes de la República Dominicana son los dominicanos. Los países internacionales eso es lo que están viendo y tratan cada día de hacerlo más accesible a niveles de opinión pública, sobre todo internacional. Pero bueno, si uno viaja a Europa, para viajar a Europa hay que viajar con un seguro médico. Si te enfermas allá, te da un jamacuco o un patatús, o lo que sea, ¿no? Como decimos aquí popularmente, y hay que internarte, ese seguro cubre ese internamiento, pero no es verdad que se va a permitir que una persona viaje y que se vaya a internar a un hospital
de una manera intempestiva porque eso no es aceptable. Y ya ha habido casos, porque ya tienen la experiencia. Y lo mismo ocurre con los Estados Unidos. Es decir, que las situaciones sanitarias en el mundo entero hacen que ningún país se sienta responsable por los enfermos de otro país. Aquí lo que se ha producido aquí era que los haitianos habían ocupado los yacimientos de empleo, habían ocupado los hospitales, estaban ocupando las escuelas, estaban ocupando el trabajo informal, estaban ocupando las ciudades, estaban creando enclaves y guetos en todas las provincias del país, en tierras del Estado Dominicano o en tierras de particulares. Lo que estábamos viendo era la apropiación de un país por otro país. Y ese país que se había apropiado del nuestro, se había apoyado en la iglesia, particularmente en los jesuitas, en las ONGs, para además de apropiarse del país, denunciarnos ante el mundo como esclavistas, como nazi, como fascista, es decir, desacreditar a los ciudadanos que estaban defendiendo los intereses de su país. Y eso evidentemente a nosotros nos parecía inaceptable. Es decir, que alguien venga, ocupe tu casa y que además te acuse de violador, de enemigo de la humanidad, por tú defender tu casa. Es como si no hubiera un derecho dominicano a vivir en República Dominicana. Es decir, como si los haitianos en República Dominicana pero natural, no tuvieran, o sea, tuvieran el monopolio de los derechos humanos y los dominicanos no tuvieran ningún derecho humano sobre la República Dominicana. Los haitianos tienen derecho a la salud, nadie lo niega, tienen derecho a los hospitales, tienen derecho a las escuelas, tienen derecho a los empleos, pero es en su país, no en el nuestro. Ese derecho no es traspasable, ni es atribuible, ni es responsabilidad de otro país que no es el de ellos. Entonces, ese deslinde mental es menester hacerlo porque muchas ONGs viven de la denuncia de los dominicanos. De la denuncia no solo. La ONG le pagan cuando son repatriados, los haitianos, le pagan para que se devuelven. Exacto, le pagan y hay incluso muchos periodistas que viven de eso, que son enemigos de la República Dominicana. Algunos incluso son hasta embajadores. Y no son enemigos de la República Dominicana los que le pagan a los ilegales en contra del salario o de los obreros dominicanos. Yo creo que hay una situación que se ha permitido, de hecho, ¿no? Yo me imagino que la gente, los que emplean haitianos, cuando los haitianos tienen copado el mercado y no permiten que los dominicanos viajen, como ha ocurrido, eso lo he visto yo con estos ojos que se lo va a tragar la tierra, como se dice, ¿no? En Atillo Palma. En Atillo Palma, las grandes fincas bananeras que empleaban una gran cantidad de haitianos, cuando los dominicanos, atraídos por el auge bananero de esa zona de Laguna Salada, Atillo Palma, iban allí buscando trabajo en la finca, los haitianos se cerraban en banda e impedían que los dominicanos trabajaran. Es decir, ellos son los dueños de los empleos, ellos son los dueños del nicho y ellos entienden que en ese nicho no puede trabajar ningún dominicano. O sea que ellos tienen más derechos que los dominicanos en tierra dominicana. ¿Qué ha pasado ahora que habla de esto? ¿Qué ha pasado con los dominicanos desplazados por esos haitianos en República Dominicana que toman en estas distintas maneras de ganarse la vida? ¿Qué pasa con los dominicanos en República Dominicana? Bueno, en los dominicanos lo que estamos viendo es una situación sociológica
de una conducta de no trabajo, porque evidentemente al estar impedidos se desarrolla conductas parasitarias, ¿no? Muchos de esos dominicanos viven de un familiar que está afuera, que le envía un furgón de un saco de arroz y un montón de cosas. Otros viven de las ayudas sociales creadas por el Estado y, y una gran parte de ellos están sumergidos en la anomia social, es decir, en la prostitución, en La el narcotráfico, delincuencia, en la delincuencia, en el claro. narcotráfico, en los viajes ilegales, es decir, en todo lo que es la ruptura con la sociedad que ha sido secuestrada por gente de afuera. O sea que el 80-20 no ha sido porque los dominicanos no quieren trabajar, sino porque han sido desplazados. Han sido desplazados por una ocupación extranjera que ha funcionado como esquiroles, es decir, como rompeprecios laborales, lo que le ha permitido conquistar la plaza y luego mantener en un estado de indefensión y de expulsión a los nacionales del país. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y enseguida volvemos. Manuel, desde que murió Moïse, todo el dominicano, las Calicón y todo esto, ha venido viendo una serie de aproximaciones para resolver el tema haitiano, y sobre todo con las bandas. Que viene Kenia, que el Calicón se reúne. Ahora el acto más próximo es las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien llamó, casi combinó a la OEA para que haga algo por lo que está pasando en Haití. ¿Qué expectativa tú tienes de esto? Bueno, el hecho es que la OEA, que en el pasado intervino y participó en la misión de la MINUSTAH, que tuvo 17 años en Haití, esa misión en la cual participaron varios países del continente, Brasil, Chile, México, Ecuador y alguno que otro país de Centroamérica, creo que El Salvador estuvo, Guatemala tenía a Edmond Mulet, que era el jefe de la misión en mucho tiempo. Esa misión tenía como objetivo el desarme de la población, puesto que el presidente Clinton en 1990 había ordenado la disolución del ejército para implantar en el poder nuevamente a Jean-Bertrand Aristide, para luego quitar a Aristide al comprobarse que tenía unas relaciones muy directas con el narcotráfico. Esa misión gastaba 900 millones de dólares anuales y tenía alrededor de unos 8 o 9 mil soldados desplegados en todo el territorio haitiano. Al retirarse la misión, hemos visto que sus resultados han sido absolutamente negativos. ¿Por qué? Porque Haití, el Estado haitiano desapareció. Las bandas desmigajaron el poder del país. No hay quien controle el territorio. La seguridad es suplida por pequeños contingentes de policías y alguna policía particular o privada, y no hay quien controle el espacio marítimo. O sea, las lanchas del narcotráfico procedentes de Colombia tienen allí sus santuarios. Igualmente no hay quien controle el espacio aéreo. Es decir, que Haití se ha convertido en un territorio
para el ejercicio de la delincuencia, para la ausencia de un poder efectivo, porque el poder civil reconocido por la comunidad internacional no ha sido electo por nadie, o sea, carece de legalidad y no tiene fuerza para imponer su voluntad en ningún punto del territorio del país. Por lo que se trata más bien de un grupo de comediantes, como diría Graham Greene en su libro sobre Haití, porque no tienen ninguna posibilidad de variar ninguna medida. Entonces, lo que estamos viendo es que la comunidad internacional se hartó de Haití, que le da igual que si amanecen, el año pasado murieron, pues no sé, 20.000 asesinados por las bandas, no pasa nada. Este año han muerto otros miles, han muerto cantidad de misioneros. Todos los días asesinan, matan, violan, roban, asaltan, hacen todo tipo de vejaciones y de violaciones de los derechos humanos sin que Amnistía Internacional no diga ni pío. O sea, es decir, no se le da identidad a su población, no le dan ningún documento de identidad. Por el país acusado es República Dominicana, por no darle la identidad que su Estado no le da. Más de 300 y No, no hay derechos humanos en Haití. no, Es para acá nada más, sí, no se le da la relevancia. ningún tipo de tratamiento de Estado. No hay escuela para los niños allí, no hay seguridad para las personas, la vida no vale nada, no hay seguridad de la propiedad, cualquiera te la ocupa a tiro de pistola, como en el antiguo oeste. Y todo eso ocurre sin que la comunidad internacional se sienta concernida, porque tampoco allí hay opinión pública. Es decir, que las situaciones son de que es un territorio donde están aglomerados un grupo de personas que viven en la insalubridad, que tienen el liderazgo de todas las enfermedades, se transmiten por vectores, liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo del pian, liderazgo de la filariosis, liderazgo de todas las hepatitis, transmitidas por el agua, por los animales, por los insectos, liderazgo de las enfermedades venéreas. El SIDA que está acabando aquí con, o sea, transmitido todo por los eso haitianos. está allí presente y a nadie parece importarle, y los que corremos el mayor riesgo ante esa situación por estar más próximos de ese infierno somos los dominicanos. Y al parecer no tenemos derecho a quejarnos, porque ahora los haitianos dicen que cuando nosotros decimos que Haití representa un peligro para la región, estamos insultándolo a ellos, cuando ellos realmente... Pero lo dijo Marco Rubio ahora. Bueno, pero ellos a Marco Rubio no le van a decir... No le dijeron eso, que no era un peligro, el presidente actual. Bueno, pero un país donde solo el día de ayer asesinaron a 50 personas sin que se investigue nada, donde la vida de las personas es como la vida de una cucaracha, un gallinero, no vale nada. Pues evidentemente es un peligro, es un atentado contra el derecho, es una afrenta en el continente, porque además es el país más pobre del continente y el que mayor riesgo representa para la estabilidad de la región. ¿Y qué tú crees de las declaraciones de Barbecue en cuanto a que el objetivo de ellos es que la isla sea enteramente de los haitianos? Es una declaración que dicen que
fue un fake news, no sé si es verdad. Pero de todos modos, Barbecue puede probar. O sea, yo creo que si en la ocasión, o sea, conociendo yo la proporción de las fuerzas, si Barbecue prueba, no creo que le vaya bien. Y el asunto de las armas que están llegando a las bandas haitianas, dicen que a través de Estados Unidos y que pasan por República Dominicana, incluso que parte de eso es transmitido por agentes de República Dominicana, sobre todo Bueno, militares. las armas, al parecer se descubrió una banda local que traía unos furgones eh, con varias toneladas de armas y fueron decomisadas y la banda fue destruida. Pero las armas, en Haití hay muchos puertos donde llegan armas, es decir, eh, y las armas son por lo general pagadas eh, por el narcotráfico, son traficadas desde Venezuela, específicamente de Venezuela, y desde Colombia hacia Haití directamente, o sea y pagadas por un narcotraficante, porque ahora se quiere culpar a los comerciantes haitianos, a los altos jerarcas del comercio haitiano, porque los haitianos son una sociedad de resentidos sociales y están buscando, el culpable es el blanco, el culpable es el otro, el culpable es el rico, no, el culpable es el delincuente enriquecido con el narco que manda a comprar las armas. Eso son lo que llevan, y además son los dueños de las armas por lo general. Es decir, que Barbecue tiene un entramado de corrupción y la banda que él dirige, los G9, viven de secuestro, de asaltos, del narco y del cobro de peajes, ¿no? Para ir de un pueblo a otro y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de método de recaudación también está vinculado al gran negocio que es el narco, que es el que provee dinero y de hecho ese narco que opera desde Haití hacia República Dominicana para el transporte de droga a los Estados Unidos es el gran financiador y el gran motor de la delincuencia en Haití porque es donde mayor capacidad de atesoramiento de dinero existe. El señor Bertín, que fue una vez candidato presidencial que en República Dominicana, acaba de decir que aquí están los que organizaron las bandas en Haití. Gente que puede estar organizando bandas aquí, y mucha gente dice que hay bandas en República Dominicana de haitianos. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, es probable que hacia República Dominicana, porque Haití se ha convertido en un territorio inseguro, hayan emigrado los sectores de mayor calado económico en Haití. Que de hecho es así, yo lo compruebo porque veo que en el Liceo Francés está lleno de hijos de haitianos, de la clase alta de Haití, porque allí no hay paz social, no hay forma de asegurar la vida y muchos de las personas que tienen algún poder económico se han ido a Miami también a vivir, ¿no? Es decir, que la situación de inseguridad se ha transformado, pero yo no creo que el objetivo, es decir, yo no creo que sea sano, como quieren algunos haitianos, involucrar a la República Dominicana en el apañamiento, en el encubrimiento o en el amparo
de los financiadores de las De la bandas banda. haitianas. Las bandas tienen su propia lógica y sus financiadores inmediatos están allá mismo. Y también sus beneficiarios. Es decir, lo que vemos en Haití es la desaparición del Estado. O sea, no hay quien tenga el monopolio de la violencia. Por lo tanto, el gobierno no existe. Porque un gobierno que no tenga poder para decidir nada, ni para imponer, ni para controlar la fuerza, ni para controlar los puertos, ni para controlar los aeropuertos, no tiene ningún tipo de posibilidad de ejercer plenamente el mando. Por además, un gobierno completamente desarticulado, sin parlamento, sin presidente efectivo, decidido por el pueblo haitiano, sin elecciones, sin autoridades de ningún tipo, sin alcaldes, sin concejales, con unos ministerios que no pueden recaudar, sin una contabilidad suficiente para manejar las cuentas públicas, pues evidentemente es un conjunto de personas reunidas, aglomeradas en un territorio empobrecido y devastado. Eso es lo que vemos allí, no hay. Naturalmente, el objetivo de mucha gente es tratar de buscar culpables, de buscar cabezas y de tratar de que la comunidad internacional se encargue de cortarle el pescuezo a los enemigos de tal o cual grupo. Esa no es la función de la comunidad internacional. De hecho, los haitianos deben aprender a convivir con los de la diáspora, con las minorías que están allí, la minoría árabe o siria, y tratar de hallar una salida a una situación de involución que al parecer es como un abismo que no tiene fondo. Cada vez se hunde más y vemos que la capacidad de hundimiento y de empobrecimiento no tiene límites. Bueno, esperemos que eso cambie. Después de una pausa, volvemos con el último tramo de opinión pública. Manuel, una declaración sorprendente del ministro de Defensa haitiano, donde nos acusa junto con Estados Unidos y otros países de ser culpable de desestabilización de Haití porque le llevan armas y otras cosas que entran a través de los puertos y de la frontera. ¿Cuál es tu opinión de eso? Yo creo que los haitianos, que son bastante mitómanos en sus declaraciones, esta vez han seguido el mismo patrón. Por lo general, ellos siempre el culpable de sus desgracias es el de afuera. Ellos no son responsables de nada. El victimismo. Ellos viven del victimismo. Y el victimismo es generalizado porque el culpable de la violación de los derechos de identidad de las personas es República Dominicana, porque ellos no le dan a su población documentos de identidad. El culpable de la violación de la salud de los haitianos es República Dominicana. Es decir, ellos están siempre buscando en el exterior un chivo expiatorio, una cabeza de turco responsable de su incapacidad, de la de ellos, para ponerse de acuerdo, para organizar su país, para imponer el orden y para tratar de reconstruir una sociedad justa y próspera.
Todo eso se está haciendo siempre, tratando de abrazarse, porque es como el desvalido o el moribundo, que tú vas y te acercas al lugar y en lugar de recibir la extrema unción, te agarra por el cuello para que te mueras junto con él. Es decir, es una situación de resentimiento y esa ha sido su constante. En todos los foros internacionales, la República Dominicana ha sido vilipendiada, acusada, maltratada, responsable de todas las desgracias que ocurren en Haití. Al parecer ellos no son responsables de nada. Son unos pobres negritos que no hacen daño a nadie. Y sin embargo, dentro de su país se están produciendo las peores matanzas, los crímenes más atroces, asesinatos de misioneros estadounidenses, asesinatos de monjas españolas. Sí, toda la gente que ha ido allí buscando ganarse el cielo, asistiendo a esa pobre gente, ha terminado igualmente Muerto. asesinada. Es decir, que, y eso sin que pidan ninguna disculpa, porque todo el mundo tiene que disculparse con ellos, pero ellos no se disculpan con nadie. Es decir, nosotros, aquí se dice que los haitianos les son violados sus derechos en la República Dominicana. Y resulta que en los últimos tiempos los degüellos son de los dominicanos. ¿Dónde están los que asesinaron a Soto Corniel, al arquitecto y al mayordomo? No han aparecido. ¿Dónde están los que asesinaron al último hacendado de San Juan de la Maguana? No han aparecido. ¿Dónde están los que han decapitado a muchísimos Y dominicanos? a Cielo. A Cielo García, los que prácticamente le cortaron los dos brazos. No han aparecido. Es decir, estamos viendo una cantidad de delitos cometidos por haitianos y resulta que sus responsables se cambian el nombre, cambian de lugar, que no tienen identidad, tienen cualquier nombre, Tirne, Kawasaki, el nombre que se le ocurra. O sea, sí. Y luego, pues, no pagan por sus delitos. Y las mismas redes que se ocupan de estos haitianos, cuando un haitiano asesina, mata en República Dominicana, como han muerto cantidad de dominicanos, como murió Marisa Núñez en Atillo Palma y otros más, cuando eso ocurre... Y una niña violada por qué sé yo cuánto haitianos, que están desgarradas en un hospital. Todo eso está ocurriendo. Están ocurriendo cosas atroces por parte de esta población que es violenta. Y eso, que esto no llega a los medios de comunicación. Y hay muchas cosas que no llegan. Y entonces, todo eso está ocurriendo hoy en día, pero ellos son las víctimas. Siempre son las víctimas. Es decir, los muertos los ponemos nosotros, pero ellos son las víctimas. Cuando ocurre un caso en que muere un haitiano, el país es acusado en el mundo entero, como ocurrió con el caso del limpiabotas de Santiago, que había matado a una señora dominicana antes de que lo mataran a él. Y ese limpiabotas se le pegó el tema a República Dominicana cuando ha sido asesinado por otros dos haitianos igual que él, que lo mataron para robarle un palé que se le había sacado. Es decir, que son situaciones absolutamente inaceptables. Yo pienso que la República Dominicana tiene que crear un sistema de información, un sistema de identificación que permita localizar a los delincuentes y ponerlo a raya de la población dominicana, es decir, sacarlo del espectro de donde puedan hacer daño para evitar que esta población
exporte a República Dominicana sus estados de desesperación, de delincuencia y su capacidad mortífera en el territorio nacional. El presidente de la República acaba de dar una declaración en que habla de una revisión de las leyes migratorias. Me gustaría un comentario tuyo. ¿Qué cosas tú crees que deben adaptarse a esta nueva ley de migratoria? Yo creo que deben ser leyes más estrictas. Yo me conformaría con que aquí se aplicaran con los haitianos las mismas leyes que los haitianos aplican con los extranjeros que van a su país, a su territorio. O sea, los extranjeros que quieren ir a Haití, según las leyes haitianas, tienen que tener un seguro de vida de 5,000 burles, tienen que tener una cuenta bancaria, tienen que tener un permiso de trabajo, tienen que tener un impuesto pagado por su empleador, tienen que tener un certificado de salud expedido ante la embajada del país ofertante y tienen que tener un certificado de no delincuencia expedido por el Ministerio del Interior del país emisor. O sea, si aplicar todo eso en Haití es válido, debería serlo también aplicárselo a los haitianos que vienen a República Dominicana. O sea, nosotros no podemos tener un sistema que se base en la desigualdad en contra de los intereses del país. Hay que apelar a la reciprocidad jurídica en cada caso y evitar que la República Dominicana les sean traspasados los problemas de una sociedad descompuesta y destruida como la haitiana. Manuel, siempre te he oído hablar de un Kosovo en el Caribe. ¿Estamos prácticamente en esa situación o estamos más adelantados de resolver el tema haitiano en República Dominicana? Yo creo que estamos en una situación de ocupación del territorio nacional, es decir, porque aquí la cantidad de haitianos que hay es muy grande. Todo el mundo calcula por encima de los 2 millones. Es decir, que si calculamos el territorio pequeño de nuestra isla, aquí hay más haitianos que argentinos en Argentina, que brasileños en Brasil y que chilenos en Chile, con lo cual estamos hablando de una subnación dentro del territorio nacional. ¿Suplantación es eso? Una suplantación la que se está produciendo en el trabajo, pero también la que se está produciendo en la salud y en otros dominios, incluso en el aspecto territorial e incluso en el sistema de identidad nacional, que hay que sanearlo. Sí, señor. Ahora se va a tirar la nueva cédula, es la ocasión para hacer una auditoría y tratar de que todas esas suplantaciones y de cédulas falsas que se le han dado a haitianos de manera irregular, con documentos expedidos de la misma Dirección General de la Cédula de la Junta Central Electoral, que eso sea auditado y saneado. Tú recuerdas que apareció en las redes sociales la cédula de un haitiano apellido Bermúdez, ¿no? Bermúdez Pellerano. O sea, lo cual evidentemente es una forma de... Se acercó mucho a la clase alta. Claro, cuando la gente vio la cédula, la sospecha fue que esos apellidos no suelen llevarlo personas de ese aspecto físico. Entonces, por eso fue que levantó la sospecha. Por eso Haitiano hasta votó en las elecciones, sí, con esos apellidos. Y a nadie se le ocurrió, pero este tipo, usted es Bermúdez, usted es Pellerano. ¿Y cómo este hombre, con ese aspecto de jornalero haitiano, va a tener un apellido que son apellidos, se puede decir, oligárquicos, ¿no? Que no suelen tenerlo personas. Y son blancos también. Por lo general, sí. Entonces, para terminar este programa, no a la regulación. Yo creo que no se debe hablar de regularización. Ya hubo una primera regularización en la que se gastaron miles de millones de pesos con unos resultados muy pobres. Y no pienso que lo que hay que hacer es aplicar las leyes.
Y pobre porque los haitianos no tienen documentos. No tienen Dijo documento de Juan identidad. Miguel González Pantaleón, que fue que lo dirigió, ese plan de regulación. No tienen documento y no tienen Entonces ningún no puede tipo haber de... regulación si no hay documento. Y nuestro país no puede suplantarle a ellos la facultad de su Estado De identidad. de identidad que le da su Estado. O sea que no, evidentemente nos parece que exagerado todo ese proyecto de tratar de traspasar la República Dominicana ese problema. Gracias, Manuel, como siempre. A ustedes, amigos, será como siempre. El próximo domingo yo les encuentro nuevamente en Opinión Pública. Hasta entonces.